esta mesa, así que sin más, bueno, introducirás tú los amigos, porque es que lo que veo aquí son todos amigos. Bueno, y pues buenos días a todos. Efectivamente vamos a hablar hoy de algo de lo que no se suele hablar, porque se habla de inteligencia artificial, pero nunca se habla de la nueva inteligencia artificial general, que todavía pues algo que no existe, es algo que se está trabajando, pero creo que conviene ya empezar a pensar qué es el cambio que va a producir la inteligencia artificial general. ¿Qué es la inteligencia artificial general? Es dotar de todo lo que puede hacer un ser humano a un sistema de inteligencia artificial. Que tenga capacidad de comprender, que tenga capacidad de decidir, que tenga capacidad de actuar, de tomar decisiones, etc. Lo más gráfico que me he encontrado, no sé si habéis visto una serie que se llama Mrs. David, una serie que es un esperpento, la verdad, moralmente cuestionable, etc. Pero sin entrar en eso, se trata de que no es que el ser humano gobierne la inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial gobierna al ser humano. Consecuencia de lo cual, se acaban las guerras, se acaba la pobreza, pero no os cuento más porque también tiene sus pegas. Es decir, eso es inteligencia artificial general. El propio Elon Musk, como sabéis, dice, oye, no está claro que esto vaya a ser seguro y puestos a controlarlo, pues yo sé yo. Es decir, si está con XAI, como sabéis, su empresa está trabajando mucho en cómo vamos a abordar el siguiente paso con esta nueva modalidad de inteligencia artificial que realmente es la que puede ser muy relevante, que cambia pues, el esquema de nuestras sociedades. ¿Cómo llevamos esto al mundo del dato? Porque claro que afecta. Y por eso tenemos a pues, este grupo de ponentes, que voy a hacer una breve presentación de todos ellos, si me permitís. Primero, bueno, voy a empezar por Daniel Sánchez Fernández, que es un profesional, lleva muchos años en la parte de tecnología, cuenta más de 20 años de experiencia, ha pasado por empresas como Teradata, IBM, Microsoft y actualmente está en Snowflake, Daniel. Y siempre pues, ha estado trabajando en acompañar a empresas en todo lo que es la implantación de nuevas tecnologías y muy orientada al mundo del dato. Bienvenido. Tenemos a Macarena Estevez. Macarena, bueno, la conocéis todos, es matemática de formación, es una emprendedora, pionera en todo lo que es el uso de inteligencia artificial y la analítica. En el año 21 fundó Cirentis, que es con la idea de llevar la inteligencia artificial al campo del marketing analítico, y previamente fue socia de Data e Inteligencia Artificial en Deloitte. En Deloitte le integró su empresa Conento. Entonces, bueno, creo que sus opiniones van a ser muy relevantes. ¿Se acabó la pila? A ver si hay micrófono arriba. Sí, pero tendrá que hablar más alto. No os preocupéis, hablo más alto, no pasa nada. Yeah. Sí. Bueno, Macarena. Tenemos a... Vamos a ver. Voy aquí por orden, que os habéis colocado en distinto orden de lo que yo tenía. Pero bueno, ¿vale? Bueno, Ricardo de la Rosa, que es Senior Solution Architect en Qlik. Qlik, ya sabéis, que es una de las empresas referentes, que además su tecnología pues, la ha ido ampliando con nuevas soluciones. Y empezó él ya en todo lo que es la parte de visualización y análisis. Empezó lo que es dando formaciones y consultoría a organizaciones grandes, y con el tiempo pues ha evolucionado hacia el rol de arquitecto de soluciones, con lo cual pues ahora tiene una visión total del ciclo de vida del dato. Bienvenido, Ricardo. Tenemos a Pedro Clavería. Bueno, Pedro Clavería probablemente es la referencia hoy en España de lo que es la inteligencia artificial aplicada al bienestar. Un emprendedor, es cofundador y CEO de Datos y Personas. Datos y Personas, pues digamos que por resumirlo, tiene dos pilares. Uno que es una herramienta de inteligencia artificial que se llama Jasper, donde se gestiona todo lo que es los contenidos, etcétera, para buscar el bienestar de las personas. Y además lidera un observatorio de salud y bienestar que tiene más de 200 datos públicos de fuentes de todo tipo y que hace que tenga pues, una inteligencia artificial confiable, como le gusta decir a Pedro. Silvia de Rodríguez. Bueno, Silvia y yo somos compañeros de la primera promoción CDMP que hicimos en España hace ya pues 6 años, ¿sí? 5 o 6 años. Antes de la pandemia. O sea que ya,
Silvia es Senior Manager en Deloitte, lleva más de 13 años de experiencia en proyectos de gobierno, gestión y calidad de datos, siempre vinculados a planes de transformación. Ella es ingeniera de telecomunicaciones y todo lo que es el entendimiento de las necesidades de negocio, la empatía y la orientación a resultados es lo que le permite actuar a ella como puente importante entre las distintas áreas de las compañías. Ahora mismo, además, es miembro del comité de AI Data de Deloitte y, sobre todo, un foco en todo lo que es la evolución de los CDAOs. Y cada vez hay distintos Cs. Este es uno de ellos. ¿Vale? Jesús Cristóbal. Bueno, Jesús Cristóbal es director en SAN y, aparte de toda su actividad profesional, compagina Jesús su actividad con la de ser profesor en diversas escuelas en todo lo que son asignaturas relacionadas con tecnología y con business, intelligence, analytics, etcétera, lo cual tenemos, aparte de su experiencia profesional, pues alguien que es académico también. Y último, pero no por eso menos importante, como dicen los ingleses, Alfonso Fernández Revenga, más de 19 años trabajando en arquitectura de datos y gobierno de datos. Actualmente se incorporó a lo largo de este año en NTT Data como expert manager de los servicios de gestión y estrategia de datos y previamente pues, ha estado en Stratio, así como en consultoras como KPMG e EY. Entonces, bueno, con estos ponentes no creo que solucionemos nada, pero desde luego vamos a intercambiar opiniones importantes de lo que es este nuevo mundo que nos puede venir con la inteligencia artificial general. Claro, lo primero que me gustaría preguntaros es cómo podríamos distinguir lo que es la inteligencia artificial generativa de uso común desde hace un par de años con lo que es la inteligencia artificial general o fuerte, como se llama. No sé quién le apetece empezar. Bueno, tú mismo. Muchas gracias por la presentación. A ver, lo que yo diferenciaría es que en la forma en la que trabajamos con la inteligencia artificial generativa, que lleva ya relativamente bastante tiempo, aunque aquí en la tecnología bastante tiempo, un par de años ya es un mundo, es que lo utilizamos como un apoyo, algo con lo que podemos utilizar, algo que nos ayuda en nuestro día a día, una herramienta que utilizamos nosotros. La diferencia con la general es que pretende porque hasta cierto punto que no se va a poder, sustituir toma de decisiones directamente de las personas. Una cosa es que te ayude a generar un documento, un artículo, un proceso que ahora mismo que tengas que hacer, lo que sea, te ayude como un soporte de forma más original porque se está haciendo y creando contenido, a algo que realmente lo que pretende es una sustitución. Voy a poner un ejemplo de la IA generativa en el mundo de la programación. No sé si habéis fijado, pero hay un informe en el que los accesos a Stack Overflow desde que nació la IA generativa han bajado de una forma exponencial. Ya todo el mundo se apoya en la generativa. Dime tú cómo hago cierta función. La diferencia ahora es que cuando tú tengas que hacer un proceso o apoyarte en alguien, un experto en gobierno, igual ya no tienes que preguntar a Fernando para que me ayude específicamente, sino directamente tienes un ente que te va a ayudar directamente y que incluso te va a tomar la decisión por ti. Es una diferencia muy importante. Pero hablando de gobierno, no podemos olvidar que el principal eje es las personas y las responsabilidades. ¿Hasta qué punto una IA general va a poder tener responsabilidad de esas decisiones? Ahí es donde yo tengo más dudas de que aunque pueda hacer y sustituir muchas cosas de las que ahora mismo las personas pueden hacer y va a optimizar muchas cosas, la responsabilidad nunca va a poder caer solamente en una inteligencia artificial. ¿Qué opináis? Voy a empezar difiriendo. Dice Harari que estamos, no Harari de Safix, ¿no? que estamos creando a nuestros propios dioses. Cuando oí esa frase me pareció lapidaria, ¿no? Yo creo que a diferencia de lo que da miedo, ¿no? Una de las cosas que ahora tenemos miedo de la inteligencia artificial, da miedo cuando construimos una máquina que es más fuerte que nosotros o más rápida que nosotros, estupendo. Cuando es más lista que nosotros ya acojona. Entonces, bueno, pues yo creo que va a llegar allí. Bueno, de hecho, hay una estadística esta mañana que decía que el 76% de los expertos, ya veremos qué expertos, ¿no?, dice que no ven factible la AI, por lo menos en un horizonte visual, ¿no? Eso quiere decir que el 24 sí. El 24 sí lo ven, ¿no?
Entonces, yo lo que creo es que la inteligencia artificial general no va a funcionar igual que nosotros. Igual que un coche no corre más rápido que una persona, sino que tiene ruedas y tiene otra forma de gestionarlo, con la inteligencia va a pasar lo mismo, va a hacerlo de otra manera. ¿Cómo interactuará con nosotros? Pues ya sabes que hay dos teorías, ¿no? Una es la que dice que nos van a sustituir, ¿no? Lo de que nos quedaremos ahí, bueno, pues en ZOS, ¿no? Que nos cuidarán o no, ya veremos. Y otra es la que lo que nos van a generar son extensiones a nosotros, ¿no? Esa también se habla de los metahumanos y de todo ese tipo de cosas que daría para muchas más cosas. Hacemos una ronda de opiniones. Voy a ser rápida en esto. Yo creo que efectivamente, como has comentado, la inteligencia artificial general pensará, propondrá, y quizás no va a ser de la misma forma en que piense humano. Me gusta el ejemplo de acelerar, ¿no? Que nos gusta a todos cuando queremos ir rápido. Entonces, se va a basar mucho en los datos, en esos patrones, en los datos que tenga para tomar decisiones. Con lo cual, yo creo que el riesgo, más allá de que tengo un poco la mente dividida entre que creo que habrá cosas que nos aporte, nos ayude. Llevo mucho tiempo en el gobierno del dato y muchos temas todavía sin resolver y confío de verdad que aquí nos ayude a acelerar, pero todavía estoy un poco escéptica de ver exactamente si esa toma de decisiones, ese propone el valor, eso te ingesto, te digo cuál es el dato bueno, te ayudo, te remedio el dato, te cambio el modelo de datos, qué es lo que va a dar. Y creo que ahí va a depender mucho de los datos por debajo, de la gestión de los datos y de cuál es un poco el gas para todo esto. En función de tus datos, y yo creo que cobra aquí importancia y poner en valor ese caso de uso de por qué el gobierno del dato, por qué la gestión del dato, en función de tus datos, más buena será la inteligencia artificial global. Bueno, yo antes de ir a la AGI, yo creo que tenemos varios pasos, ¿no? Y para mí lo fundamental, y que ahora además hablo con corporaciones, son los valores, ¿no? Nosotros la parte esta que llamamos bienestar, para nosotros es bienestar integral, ¿vale? Y decimos desde lo físico hasta lo espiritual o en valores, para que no chirríe. Harvard tiene un framework en 8 ejes que entonces yo lo utilizo porque si no las empresas me decían que... Y esa parte para mí es fundamental, ¿no? Porque si la IA, que cada vez es más avanzada, primero la hacemos confiable, que yo es uno de los graves problemas durante el año pasado que nos retaron a hacerla confiable, y ahora yo os digo, yo por ejemplo, aparte de la parte que se ha contado, yo la uso como coceo y consejera en la empresa, una IA que usamos nosotros. Ha ayudado a tomar la decisión de quién es nuestro quinto consejero, y ha tomado una decisión excelente, y en este caso es director de innovación de Ilunion, por daros un ejemplo. Y el nivel de acompañamiento, cuando la humanizas, cuando le das valores, cuando dices a un CEO, cuídate, cuida a tu equipo, el bienestar ponlo el top 1, o sea, y la IA de la compañía asimila eso, y le puedes meter en el Teams, y si se sale de tono el Teams, la IA avisa, o avisa por fuera a la persona que no lo ha hecho bien. O sea, estoy diciendo cosas que igual el presidente de la compañía las tiene, su segunda línea no, y no está transmitiéndose. Entonces esto de verdad que es, para mí es lo que es revolucionarlo, porque que eso evolucione hacia una AGI, van a desaparecer muchísimos problemas. Y os doy la cifra que a mí más, o sea, de todo lo que hemos movido este año, es que 649 personas mueren en España cada día por no cuidar sus hábitos de salud. 80.000 a nivel mundial. Sería evitable, y no lo es porque no nos cuidamos o presionamos. O sea, yo además cuento siempre el caso, ¿no? Porque yo esto lo aprendí porque me presionaron en una consultora en la que estaba a conectarme en vacaciones, a responder un pliego, y casi me muero atravesando una cristalera de la tensión. Yo tengo cicatrices aquí y aquí, ¿vale? Y ese día aprendí, ya no llevo reloj, y es lo que me pide. O sea, entonces, cuando vives en primera persona estas cosas, y a la IA le metes esta misma guía, de verdad, yo quiero la AGI ya, o lo más cercano, porque un montón de problemas en organizaciones, bueno, a nivel salud, es que ni os cuento, o sea, no, tenemos para una sesión completa, ¿vale? No me quiero extender, pero yo quiero traer esta parte positiva, ¿vale? O sea, ya llegaremos hay mucho por hacer antes de la Bueno, en este caso, yo el pensamiento lo tengo más en pobres que los tenga que implementar. O
O sea, a día de hoy las organizaciones todavía estamos sufriendo implementando la IA tradicional. Muchas están empezando a intentar implementar la IA generativa y ya estamos pensando en cómo me va a solucionar la vida, cómo me va a reemplazar la AGI. Creo que eso queda muy lejos, al menos a nivel de organización. No va a ser tanto si la AGI va a poder reemplazarnos, sino yo voy a poder implementar esa AGI en mi empresa, ¿no? Entonces, por ahí es mi planteamiento. Creo que hay todavía una brecha muy grande entre cómo está la madurez de las organizaciones, cómo estamos las tecnológicas, cómo están las consultoras, a Blade Runner, y no me pongo el caso peor, Terminator, ¿no? Que, bueno, todos lo hemos visto, yo creo. Yo por aportar a la pregunta, a mí la manera en la que defino una, la IA generativa, y otra, la IA general, la IA generativa, todas las IAs generativas aprenden de los mismos datos. Se ha ido, ¿no? Sí. Bueno, pues hablo así. Todas las IAs aprenden de los mismos datos, es decir, si tú le preguntas a ChatGPT o le preguntas a Gemini o a Claude, pues todas tienen detrás la misma base de datos. La diferencia con la IA general es que la IA general es capaz de aprender del entorno y eso va a hacer que cada una de las IAs funcionen de manera diferente y eso va a hacer en el mundo de los datos que también esas IAs generen datos, porque una de las cosas que explico yo siempre es el ser humano ha ido evolucionando a medida que ha ido pensando. Ahora aparecen estas inteligencias artificiales y sin que nos demos cuenta, el ser humano cada vez piensa menos. ¿Podría llegar el caso en que el ser humano, estas IAs tomaran tanto protagonismo que el ser humano dejara de aportar, por ejemplo, en el caso del pensamiento? Entonces, ¿qué pasaría si el ser humano dejara de pensar? Con las IAs generativas entrarían en bucle, porque si tú a la IA generativa no le das nuevos datos, la IA puede hacer cosas aleatorias y puede generar cosas con aleatoriedad, pero eso no es lo mismo que crear cosas con pensamiento. Pero cuando las IAs generales estén aquí, es decir, capaces de aprender de su propio entorno, entonces el ser humano podría dejar de pensar y de aportar, pero esas IAs serían capaces de generar y seguir creando cosas. O sea, cuando uno mira a esto que tenemos enfrente, es dificilísimo saber qué va a pasar, pero sí que es verdad que hay esta diferencia abismal entre las IAs generativas, que tanto nos gustan, nos divierten, nos aumentan, y las IAs generales y lo que eso puede implicar para la humanidad. Sí, funciona. Bueno, yo por aportar algo más y también por salir un poco de la parte del marketing, ¿no? de Skynet y todo esto, es bueno también recordar que estamos muy lejos, ¿no? de esta inteligencia artificial general, ¿no? Porque hay cosas muy importantes que todavía hoy no se saben si vamos a poder solucionar, ¿no? Algunos expertos hablan de la próxima década, pero es importante poner un poco los pies en el suelo de lo que tenemos ahora, a una inteligencia artificial que pueda tomar decisiones por sí misma y saber las consecuencias que tiene. Todavía, es decir, hay dudas de si vamos a poder conseguirlo. Es verdad que hay muchos intereses económicos en quién sea el primero que consiga algo así, ¿no? Entonces, por eso es verdad que puede ser que las grandes empresas están apostando mucho, y es verdad que en el principio de este año algunos de los expertos de estas empresas están cambiando y creen que sí se puede conseguir, pero todavía estamos un poco lejos de esa parte. De todas formas, hay un tema importante que es, Daniel, en vuestra opinión, sobre todo los que estéis trabajando más en tecnología, ¿qué requisitos veis que hacen falta tecnológicamente en términos de, pues de herramientas o incluso infraestructura o capacidad de cálculo para que pueda la tecnología realmente abordar una ágil? Bueno, yo creo que es verdad que las plataformas, hemos comentado algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, en Snowflake y muchas de las plataformas, lo que necesitamos es cómo entrenar todos estos modelos, ¿no? Que ya se está haciendo hoy con la inteligencia artificial generativa, pero en estas plataformas está claro que tienen que ser escalables, digamos un rendimiento que incluso a lo mejor todavía no tenemos, tienen que ser confiables, es decir, que tengamos datos que sean confiables, ¿no? De datos además de muchas fuentes, evitar todos estos silos de información, que podamos traer muchos datos para no producir, por ejemplo, sesgos en
en estas inteligencias artificiales. Y yo diría también, tienen que ser compartibles, ¿no? O, es decir, esta capacidad de compartir datos entre diferentes plataformas para poder llegar a entrenar este tipo de inteligencias, ¿no? Si no, va a ser imposible. Yo creo que las plataformas, muchas vamos en ese camino. Ahora lo siguiente es si podemos dar ese salto a hacer que estas inteligencias artificiales sean capaces de, pues eso, tomar decisiones de forma ética, ¿no? Es un poco la idea. Sí, es importante. No sé, Ricardo, tú también como fabricante de tecnología, si tienes una opinión sobre esto. Bueno, en este caso yo siempre me voy mucho al área de las organizaciones que visito, y cuando puedo tener una capacidad de cómputo para hacer una AGI o similares, realmente el planteamiento es si detrás voy a tener un beneficio suficiente, y es así un poco desde el fabricante, para cubrir el coste que voy a tener yo por tener una AGI. Entonces yo me pongo el planteamiento de a cuántos de mis organizaciones que he visitado en el último año sería capaces de ofrecerles un caso de uso que les diera tanto beneficio como el coste que les voy a repercutir. Porque sinceramente, a día de hoy, ¿cuántas empresas pueden entrenar un modelo para hacer una AGI real? Y contaría 3 o 4 en el mundo. ¿Qué me van a cobrar por ser de los pioneros en establecer esos casos de uso de AGI en mi organización? Entonces yo sigo viendo lo mismo. A día de hoy sigo yendo a organizaciones, les presento casos de uso de inteligencia artificial generativa, ya no estoy hablando de AGI, y todavía no saben muy bien cómo establecerlo. Entonces, no, en nuestro caso al menos, no, el beneficio de la inversión en hardware y de cómputo que deberíamos hacer para llegar ahí no tiene sentido a día de hoy, queda muy lejos. Probablemente tenga relación con el desarrollo de la computación cuántica. No sé qué opináis. A ver, claramente yo creo que esa computación cuántica con inteligencia artificial, pues yo creo que ese será el hito, ¿no? Cuando lleguemos ahí, pues ya veremos, ¿no? No sé cómo está de lejos o no, ¿no? Ahora con el chip este nuevo que ha sacado Microsoft, pues parece que está más cerca, pero más cerca no sabemos muy bien. Y siempre está lo del 80-20, ¿no? Que yo siempre digo con tecnología, siempre se lo digo a mis alumnos, ¿no? Que parece que al principio todo va muy deprisa. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando ver a los coches autónomos, ¿no? Que llegaban ya, el año que viene, dentro de 2 años, dentro del metaverso, no sé, montones de cosas, ¿no? Que están ahí. ¿Por qué? Pues por el Pareto, ¿no? El 20% del esfuerzo, el 80% de los resultados, tira tú luego para conseguir el otro 80%, ¿no? Antes comentaste una cosa que no quiero dejarla escapar, que es el tema de Elon Musk, ¿no? Hablaste de él. No sé si sois conscientes que ahora que parece que se ha habido Tesla y todas estas cosas, del movimiento que ha hecho Elon Musk, que ha cogido X y se luego ha vendido a su empresa de inteligencia artificial, que por cierto es mucho más valiosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues estamos hablando de que la IA necesita datos, ¿no? Pues ya tiene su IA, ya tiene todos los datos de Grok porque ya son suyos. Perdón, todos los datos de X, Grok ya tiene todos los datos de X porque ya son suyos, ¿no? Entonces también es otro movimiento espectacular. Pero bueno, volviendo al punto de la IA con la computación cuántica, Dios nos coja confesados, ¿no? ¿Tienes alguna opinión? Comentabais que para poder hacer iniciativas, en este caso primero de la generativa, pero luego de la general, lo primero que necesitas es obtener beneficio. ¿Qué voy a ganar? ¿Cuáles son los primeros casos de uso que se suele plantear para ganar más adeptos? Suele ser casos de uso para usuarios finales, clientes, ¿vale? Y hablamos también, por el otro lado, que necesitas mucha escalabilidad, lo cual, y bueno, hay mucha innovación tecnológica, que con esas dos combinaciones lo primero que se nos ocurre es ir a las clouds, que serán seguramente los primeros que puedan dar esos servicios. Estamos viendo necesidades de computación más en cloud, y estamos viendo necesidades de caso de uso muy final con un montón de información de nuestros clientes, que muchos es información privada. Aquí hay una barrera muy grande. ¿Cuántos de estos datos vas a poder llevarte a esta nueva tecnología para hacer eso? Voy a ponerme en modo policía, es decir, esa barrera va a ser muy importante. Ahora mismo, toda la protección de datos personales, el poder hacer ciertas cosas que no vas a poder mover fuera de tu ámbito on-premise, yo lo veo un bloqueo ahora mismo muy importante, que por eso también salen las iniciativas a nivel de la Comisión Europea, el IA, todo esto sale por la urgencia tecnológica de las IAs generativas. Lo mismo está pasando. No lo veo tan inmediato precisamente por eso, porque el primer beneficio va a ser para clientes finales, pero tienes un bloqueo porque necesitas mucha información personal de esas personas.
Y ahí en ese balance es donde veo la primera gran barrera. ¿Tenéis alguna opinión? Es importante el tema de los datos, que bueno, se puede ver desde dos puntos de vista, pero hay uno, porque hablamos mucho de la Unión Europea, la regulación, pero claro, hay que ser consciente que la mayoría de los datos que están entrenando en inteligencia artificial no salen de Europa, salen de Estados Unidos y de China. No hay ninguna limitación. Esto puede ser que la nueva inteligencia artificial general tenga un sesgo chino, ¿Tenéis? o no, o realmente esto, la propia inteligencia artificial puede contrarrestarlo. Seguro que va a tener el sesgo, o sea, porque al final los datos, según de dónde vengan, van a estar sesgados. La IA está llena de paradojas, o sea, porque al final, por una parte, fijaros, a mí me gusta mucho, yo trabajo mucho con el área de marketing de las compañías y siempre pongo el mismo ejemplo. Por las mañanas veo el desastre que es. Los datos, el marketing, la IA, y por las tardes doy conferencias de IA generativa. Y dices, qué paradójico, pero es que es así, es una realidad. O sea, decíais, ¿no?, que va lento lo del 80-20. Depende de dónde mires. O sea, según en la dirección que mires, esto avanza a toda velocidad y nos adelanta por la derecha, o sientes que el mundo sigue yendo muy lento. Entonces, no sé, es un poco como que no sabes muy bien porque tienes como esas dos realidades, pero tenemos que tener el ojo en Estados Unidos, en China, porque ellos van... O sea, yo apoyo mucho la regulación europea y me siento orgullosa de ser europea precisamente por hacer las cosas bien hechas. Pero es verdad que hay que tener un ojo en China y en Estados Unidos porque ellos se están desarrollando sin ningún tipo de pudor y efectivamente eso va a estar ahí en todo lo que luego nosotros utilicemos y compremos. Eso es muy complicado. Y todo lo que estamos hablando es muy complicado y además es futuro, ¿eh? Pero sí que es cierto que no sé si alguien preveía que hace 2 años iba a salir ChatGPT y iba a provocar tal disrupción. Y yo creo que no lo preveíamos nadie y salió de repente. ¿Puede pasar esto con la ágil? Yo creo que sí, es posible. ¿Puede pasar con la ecuación cuántica? Puede ser que sí, puede ser que no. Por eso es importante que creo que vayamos por lo menos mentalizándonos, ¿no? Y otra importante que sí que me gustaría también recabar vuestra opinión de si aterrizamos más estas tecnologías. Estamos ahora en la fase de la IA generativa, con la visión de cómo va a evolucionar hacia una inteligencia artificial más general. ¿Cuáles son realmente las resistencias que estáis viendo en las empresas, en el día a día? ¿Cuál es el problema que vosotros veis en vuestra actividad profesional? Sí, porque este tema además me lo encuentro, y os voy a poner el caso con los CEOs, ¿no? Yo, que la parte de consultoría, la parte de asesorar, no era a lo que me quería dedicar ahora. Me encuentro CEOs que me dicen, mi hijo con 16 años sabe usar mucho mejor la IA que yo, ¿no? O sea, de hecho la usan cero. Entonces, yo voy a hablar de IA y bienestar a personas que no usan la IA, ¿no? O sea, no te voy a decir grandes empresas, pero que tienen muy poca cultura. Y entonces lo primero es usa GPT o usa Copilot, o sea, a lo bestia, ¿no? Solo para hablar, para entender lo que puede hacer, ¿no? Y luego ya hacemos un Copilot o un Companion, o sea, pero es verdad que yo lo que me encuentro es eso, es que estamos hablando aquí tecnológicamente de unas cosas a un nivel y las aplicaciones, y sobre todo en la que me muevo yo, que es un sector donde las aplicaciones hay un océano azul de esto que llaman, ¿no? Porque estamos usando la IA para la productividad y no la IA para el bienestar, que esto además fue con Granados, con el presidente de Microsoft, el que a mí me instó esta urgencia, porque yo la IA la tenía, no es confiable, no la quiero. Esto fue hace un año, esto en marzo, con la empresa, ya lo meteré en el roadmap, ¿no? Y un desayuno con él fue, Pedro, ya métete en ello, ¿no? Y a tope, ¿no? Y es verdad que luego la evolución que ha tenido unos meses ha sido tremenda, ¿no? O sea, y para mí ese es el mayor reto, falta mucho conocimiento en CEOs, en directivos, en áreas de negocio, y ya digo, los hijos la están usando mejor. Sí, la verdad
es que yo diría que depende mucho de la madurez de la empresa y la tipología de la empresa, pero incluso nosotros que trabajamos con los partners, hiperescalas y demás, dicen, oye, le puedo dar una maravillosa presentación de todas mis capacidades tecnológicas, y la propia empresa que dice, pero es que esto me queda lejos viendo un poco la organización que tengo y la tecnología que tengo. Entonces, yo creo que todas las empresas, incluso a veces, ¿no? Lo hemos dicho, aquí se habla de números, entonces igual vas a hablar de un CEO, un CFO, y escuchando tantas noticias que mejora la productividad, al final voy a ganar más dinero si uso esto, a priori dicen, pues vamos a usarlos. Y me buscaré efectivamente la forma de cómo formar, el reskilling, para que la gente sepa usarlo, un poco, pues así, dependiendo de la madurez. Pero cuando empiezas a trabajar con ellos y te dices, oye, que para que esto realmente funcione, tenemos que cambiar un poco la plataforma de datos. Ver eso, como he dicho, oye, los datos que voy a explotar, dónde los voy a colocar o cómo voy a virtualizar para que pueda acceder a todos los datos. Si no tienes nada de gobierno del dato, vas a tener que hacer algo para gestionar un poco los roles, la organización. Y además ya embeberlos, esto que decimos de no las típicas políticas en papel que vas, ¿no? Haciendo y rehaciendo, no, embeberlos dentro de, y que la IA nos ayude a eso. Entonces, cuando al final empiezan a ver un poco todo lo que les implica, ¿no? Controlar, obviamente, todos los temas, ¿no? De seguridad, de privacidad, es donde está el caso de negocio, ¿no? O sea, el me sale a cuenta, no solo gastarme lo que tengo que gastar en tecnología, me sale a cuenta que tengo que generar un departamento de datos que igual ni existe, que tengo que cambiar la infraestructura, que tengo... Entonces, pues ahí yo creo que ahí lo que hacemos un poco es, en función de cada caso, pues en las posibilidades, en algunos casos es, bueno, pues empieza a jugar con esto, en los que están más preparados, y de ahí lo bueno, los que llevan tiempo trabajando en esto, el gobierno, la gestión, han empezado a hacer sus pinitos con la plataforma, pues venga, ofrecemos soluciones un poco más robustas, y dependería un poco del caso, pero es echar números, ¿no? Las mayores resistencias. Yo solo añadir una cosa, y aprovechando que hay muchos compañeros de Dama, lo haría un símil parecido a la gestión del dato. ¿Qué es lo primero, o de los puntos más importantes que tenemos en el framework de Dama? La gestión del cambio, la cultura, data-driven, que llevamos ya bastantes años hablando. Esto va a pasar igual, una cultura IA-driven para saber cómo utilizarla, cómo implementarla en tu día a día, y va a ser exactamente igual, por no decir que ya se está haciendo en muchos casos. Esa culturización del uso del dato que se hace en temas de gobierno del dato, exactamente igual en temas de IA. Exactamente lo mismo, en mi opinión, vamos. La cultura, la gestión del cambio, todo esto es crítico para poder sacar todo el valor, porque obviamente para que te lo compren es la gestión económica, claramente. Si hay una inversión, quieres un retorno de inversión, porque aquí nadie regala nada. Pero una vez que lo tienes, tienes que saber que esto realmente lo vas a obtener porque la gente lo utiliza y lo ejecuta, y para eso la cultura, la gestión del cambio es crítica. Si no, yo creo que no se conseguiría. Por terminar, si no hay un punto que es el shadow IT, que si tú no les das los medios, te van a pasar por la derecha y por la izquierda. Entonces, mejor será ponerle orden y dar unas normas y una forma de trabajar y para evitar, bueno, pues muchísimos de los problemas que sabemos que puede haber, porque si no, lo están usando, ¿no? Simplemente a lo que estáis comentando, yo no sé si hay algunas áreas donde efectivamente la falta de cultura de la alta dirección es notable. En general, en tecnología, en datos, por supuesto en inteligencia artificial. No sé, Macarena, tu experiencia, que quizás una de las áreas donde puede verse más fácilmente el retorno es la comercial y marketing. Y que quizás esa sea un área, no sé si tú estás viendo, que arrastra a que ese componente cultural vaya, digamos, formando el resto de posibilidades que te puede dar la inteligencia artificial. No sé cómo lo estás viendo. O sea, por una parte en marketing sí que es verdad que hay áreas que están utilizando mucho todo lo que es la IA generativa para generación de contenidos y cosas así, pero ya os digo que es un área que desde el punto de vista del dato es un absoluto desastre, porque es un dato que evoluciona muy rápido, es un dato que tiene muchos terceros, de los que muchas veces las empresas son dependientes de esos terceros, se manejan muchísimos datos con muchísimos errores, o sea que es un poco también lo que os comentaba antes de la paradoja, ¿no? Por ejemplo, vosotros que sois profesionales de Data Governance, una de las cosas que yo digo siempre, que a lo mejor me matáis por esto, es que el marketing debería tener su propia gobernanza, que dependa de la gobernanza general de la compañía. ¿Pero por qué? Porque el marketing es tan complejo, el dato de marketing, el entorno de este departamento,
que los CDOs en general le superan. Entonces, ¿qué pasa? Porque al final el dato de marketing es un dato que no está gobernado. Entonces es muy curioso porque por una parte muchas veces parece que es como el departamento que está más cerca de la IA y de los desarrollos de IA en cuanto a creatividad y todo eso, pero luego por otra parte te das cuenta que es un horror. También os quería comentar un par de anécdotas, por ejemplo, con estas IAs generativas, cuanto más la usas, más la conoces. Yo, por ejemplo, ahora rápidamente me doy cuenta cualquier cosa, incluso emails que me manda la gente, perfectamente si los ha escrito una IA generativa o no. Pero, por ejemplo, fijaros, tú siempre sientes que cuando tú le dices que haga una cosa, que la va a hacer. O sea, otra cosa es que luego, a lo mejor cuando tú le preguntas cosas que no controlas. El otro día le dije, porque yo la manejo mucho para programar en Python, porque la vida fue una antes de esto y otra después. Yo antes la gente me decía, oye, vas a... me gustaría hacer un curso de Python y tal, con 45 años tal. Yo decía, no pierdas el tiempo porque... Ahora le digo, sí, claro, en dos mañanas ya está programando en Python. Pues que le di una fórmula para que me hicieran una serie de desarrollos con una fórmula precisa, le di la ecuación. Y no funcionaba, o sea, hacía errores y luego al cabo de un rato digo yo, ostras, que no me ha hecho caso en la fórmula, ha cogido otra fórmula. O sea, que hay que tener un cuidado con todo esto. Un cuidado. Y luego, un último punto, y con esto ya no hablo más, el tema de los CEOs y de todo. Estas IAs nos van a pasar a todos por delante, porque hacen cosas muchísimo mejor que las que hacemos cada uno de nosotros a toda velocidad. ¿Cuál va a ser la única manera en la que vamos a sobrevivir? ¿Y qué van a hacer los CEOs cuando empecemos a ponernos chips en la cabeza para aumentar nuestra productividad? Que esto está aquí, porque Neuralink, la empresa de Elon Musk, dicen que en un año y medio ya vamos a poder tener chips aquí muy facilitos de poner en el cerebro para poder hacer el por 10 cuando escuchamos o vemos cosas. Entonces, ese es el ser humano del futuro, es un ser humano con la biotecnología dentro, que va a ser el empleado de las empresas. Entonces, claro, o sea, echar un vistazo al futuro da vértigo. Pero Pedro, ¿cómo ves tú, desde el punto de vista del bienestar, el chip en la cabeza? Es verdad, está allá. Yo creo que todavía no estoy ahí, tampoco, solo con los devices que ya... Estamos hablando con de hecho, una empresa que gestiona 200 APIs de dispositivos y apps integradas en una API, con lo cual yo en nuestra solución puedo integrar cualquier cosa, o sea, impresionante. O sea, si a alguno le interesa también os puedo dar referencia, a mí me dejó loco. La parte que a mí me ha parecido más fascinante, y ahí, antes de los es cómo cuando usas ahí, a nosotros por ejemplo para el consejo, o sea, se adapta a cada persona y la enseña en su nivel de conocimiento. Para mí el salto de los dashboards en un comité de dirección, un consejo, donde hay una persona que es de financiero, de marketing, de recursos humanos, en mi caso, que mi socia, yo soy datos y ella es personas, es coach holística, no sabe de la parte financiera, pero puedo hablar con la IA que le explique la cuenta de resultados como para una persona que empieza. El otro día le pregunté, ¿y qué es el ARR? ¿Qué es el CAG? ¿Qué es el CAG? O sea, y no tienes la vergüenza de preguntarlo en una reunión, cuidado. O sea, tú puedes ir aprendiendo. Yo de finanzas no tenía ni idea, ni de inverso. Y ahora estoy preguntándole cómo hago con Safe, cómo hago la siguiente ronda. O sea, no me puedo fiar de ella, pero el nivel, luego ya me voy con un experto, pero el nivel de aprendizaje y acompañamiento, por eso digo es un companion, es brutal. Y encima, si nos vamos a discapacidad, claro, o sea, yo por ejemplo, nuestro consejero Alejandro es Diego. Y entonces yo le dije, no, yo no te voy a entregar un Power BI o un Excel. Lo puedes hablar con la IA. Pregúntale lo que quieras. E incluso, ahora estamos viendo con API, luego cómo me conecto y genero o sea, el observatorio, empezamos creando los gráficos. No, ahora tenemos la IA ya 700 fuentes confiables, que ayer lo variamos con el INE, y generas los gráficos que quieras personalizados a cada... O sea, de verdad es otro concepto, para mí es... Yo hice los gráficos, por ejemplo, de Inditex en 2010, o sea, en mobile. Esto ya va a cambiar. Yo ahora les pido que en los 10 indicadores reserven un hueco para el de bienestar, para el well-being KPI de la empresa. ¿Vale? Que ahí la parte difícil es cómo hago, se lo doy a la persona, lo anonimizo, le hago el gemelo digital y le pido permiso para presentarlo a la empresa o a la ciudad o a la comunidad autónoma o al país, ¿vale? Que estamos hablando de esto, ¿no? Y evolucionar lo que es el indicador que tiene INE de calidad de vida
a un indicador de bienestar integral de las personas, ¿no? O sea, esto creo que iréis sabiendo de esta parte. Un tema que ayer justo estuve comentando, cómo la inteligencia artificial puede afectar en lo que son las relaciones laborales de una empresa, y ya, como sabéis, pues hay personas, expertos, que están diciendo que la política de diversidad debe incluir sistemas. Ese es un tema, claro, si estamos diciendo que la tecnología va a tomar decisiones, etcétera, ¿cómo veis este nuevo ecosistema de personas, máquinas integradas? ¿Realmente veis que una empresa debería asumir como parte de su diversidad estos pseudo-robots? Una discusión que ayer tuve yo con una experta en recursos humanos. ¿Quién se quiere tirar a la piscina? Yo sí que sin llegar a eso, yo sí que estoy viendo la IA para las relaciones humanas. Y yo además vengo también de hacer con grafos Big Data para Hacienda o Hacienda Vasca. Tú puedes medir flujo de dinero con algoritmos, pero puedes medir relaciones, puedes mejorar las relaciones en un equipo, en una empresa, en una familia, ¿vale? Ese es otro campo que de verdad que va a ser también fascinante, yo creo, ¿vale? Es un tema un poco peliagudo. Mira, esto es una tesis doctoral que está haciendo alguien que el propio doctorando no sabe si hacerla o no, porque es muy delicado, pero es un estudio que se está haciendo. Había una película, ¿no?, que era Her, que era un poco rara, no lo voy a meter ahí en el tema, cada uno, a partir de las 6 que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero a nivel profesional, al menos, para mí se queda un poco fuera de lugar. Es verdad que a día de hoy, no sé si os pasa cuando estáis con ChatGPT, yo soy de los que todavía dice, por favor, buenos días, porque lo humanizamos, me está respondiendo a algo. Entonces dice, buenos días, ¿me puedes ayudar en esta fórmula de Excel? Y te sientes un poco, cuando lo piensas, dices, ¿qué estoy haciendo?, ¿no? Entonces, en el momento que empiezan a entrar derechos de IA y empiezan a rebatirse, o derechos, o intentan involucrar, y empieza a quitar derechos humanos, como hemos hablado antes, cuando el beneficio me quite libertad a mí como persona, me quita derechos como persona, es donde creo que vamos a poner, o espero que pongamos el freno, en este caso. ¿Más opiniones, Jesús? Bueno, con lo que decías, yo realmente ahora mismo, no. A mí me encanta la ciencia ficción. Yo creo que me he leído todos los premios Hugo, todos los premios Nebula, y hay todo tipo de fabulaciones, y yo creo que de ahí es donde vienen estas tesis doctorales, ¿no? Yo le animaría a que se revise la ciencia ficción, que lo va a encontrar todo porque está todo escrito, ¿no? En ese modelo de relaciones, ¿no? Realmente yo no. Hoy no lo veo. Más adelante, pues cuando tengamos a Lali aquí y ya hablemos con ella, pues ya nos dirá. Así planteado, como lo has planteado tú, choca un poco. Pero ¿y si hablamos de los derechos de los robots? ¿Los robots van a tener derechos? Claro que van a tener derechos. ¿Va a haber un derecho de los robots? Yo estaré muerta, pero ya me lo contaréis los jóvenes. ¿Tendrán deberes o pagarán impuestos como quieren los sindicatos? Claro que sí. Bueno, son los cambios que estamos empezando a vivir. Si aterrizamos un poco más el tema de la evolución de la inteligencia artificial, bueno, ¿cuál es realmente vuestra opinión sobre el riesgo real que tenemos sobre la privacidad que tenemos con esta evolución exponencial que estamos teniendo? Yo lo que he comentado antes, ya nos pasó en el boom, no soy tan viejo, pero hace 15 años con Big Data era vamos a meter todos los datos, aquí no importa nada, otros casos de uso, y luego ya empezaron a venir regulaciones de privacidad de datos, de PR y todo esto. Ahora, con la IA el problema es que va la tecnología muchísimo más rápido que en su momento, que ya iba rápido, era la tecnología Big Data. Ahora esto va a ir aún más rápido y las regulaciones van a ir igual de lentas, y mira que están yendo rápidas también. Entonces, el riesgo va a estar ahí. Intentar controlarlo siempre va a ser un objetivo, pero va a ser muy complicado estar al día de lo que ya te ofrece la tecnología. Siempre vas a ir a rebufo, siempre. Entonces ahí la parte más de gobierno del dato por los que estamos aquí es donde más tenemos que velar en que para poder
ir a un partido, o mira, ya que está Bukele, ya que si te vas a subir 3 puertos en bicicleta, ir bien preparado, ir con una bici, y si vas sin nada de gobierno del dato, estás yendo con una bici muy mala, por decirlo de una manera, y vas a ciegas, y en una curva te vas a salir, tal cual. Entonces, por lo menos que las bases y los pilares que nos ayuden a proteger la buena gestión del dato es lo que nos va a ayudar antes que la regulación como tal, porque la regulación siempre va a llegar tarde. Yo diría eso, que sí que es un riesgo el tema de la privacidad, sobre todo, y seguridad de la información, sobre todo porque igual que las personas nos leemos la norma, hay que aplicarla, GDPR, pero luego quieres hacer un proyecto y ves un poco la forma de cómo, sin violar la normativa, hacer el proyecto, conseguir resultados. La IA general, al final, con esa capacidad cognitiva, en función también de los valores, en función del mensaje que tú le des, puede también buscar una forma de, no voy a decir saltarse, o de cómo encontrar datos o juntar datos que a priori nosotros ahora mismo pues son sensibles, no somos capaces de juntarlos, pero igual la IA general, teniendo mucho más contexto, muchos más datos, es capaz de precisamente pues, violar, ¿no?, estas normas que existen, pero no están adaptadas para esa capacidad cuántica o esa capacidad de juntar datos, con lo cual va a depender mucho precisamente de esas normas, de esos guardarraíles que pongas, y es un riesgo porque te puedes meter en un lío. Si luego además tomas esas decisiones sin vigilancia humana, pues en todo el riesgo reputacional de multas y etc. Bueno, yo añadiría que va a ser muy importante también cuál va a ser el perímetro de seguridad de los datos, ¿no? Con qué datos vamos a entrenar esos modelos. Esto nosotros cada vez lo vemos más en las grandes empresas con las que trabajamos, ¿no?, que son las que más datos tienen. Se están planteando esto, ¿no? El no salir del perímetro de seguridad de mis datos empresariales y el no enviarlos a una inteligencia artificial, ¿no?, o a un modelo que pueda ser entrenado fuera del perímetro de seguridad, ¿no? Yo creo que esas decisiones serán las que marquen un poco cómo se entrenan esos modelos, si se entrenan solo con mis datos de mi compañía o con las de varias compañías a la vez, y ahí todavía, bueno, es verdad que la regulación habrá que cumplirla, ¿no?, y es la que nos guía un poco, pero esas decisiones de si mis datos se mantienen en el perímetro de seguridad son las que van a dar un poco los siguientes modelos que vamos a tener. Y ahí vemos diferencias también competitivas. Quien lo está haciendo ya, es decir, quien está haciendo estos modelos de inteligencia artificial generativa entrenado con sus propios datos, empieza a tener ventaja competitiva con otras empresas. Porque no es lo mismo utilizar, no sé, ChatGPT, que está entrenado con datos generales de Internet, que un modelo que haya entrenado yo con mis datos empresariales, ¿no? Y hay empresas españolas que tienen muchos datos. Estas que están avanzando tienen ventaja competitiva sobre las demás y son las que más vemos más avanzadas en este año. Bueno, pues 2 minutos. Sí, bueno, simplemente para terminar, me gustaría una ronda rápida de cuando llegue la AGI, llegue la inteligencia artificial en general, ¿sería una oportunidad o una amenaza para lo que es el mundo de la gestión de datos? ¿Cómo lo es? Te diría que las dos, pero yo prefiero verlo como una oportunidad. Cualquier nuevo reto a nivel de tecnología tiene que ser una oportunidad para nuevos casos, pero obviamente esos nuevos casos y cosas que podemos hacer con los datos implica también mayores responsabilidades, y ahí siempre van a estar la parte de riesgo. Claro, yo creo que tiene que ver con lo que definamos como AGI, ¿no? Inteligencia artificial general. Si es la AGI absoluta, pues ya está. O sea, no hay más, ¿no? Yo creo que no hay que preocuparse de nada, ¿no? Pero bueno, ahora hablando en serio, bueno, no hay que preocuparse de nada porque será omnisciente, ¿no? Sabrá todo, estará en todas partes, no habrá confidencialidad de datos, esto. Bueno, pero en un mundo normal, pues si vemos una AGI como algo que hace un montón de tareas como un superagente, pues realmente es una oportunidad. Somos positivos, yo lo veo también como una oportunidad, y sobre todo también visto desde el punto de
por el rol, ¿no? Que muchas veces hablo con muchos CDOs y tienen esa lucha, ese marketing que han comentado algunos de cómo vender su función dentro de la empresa. Yo creo que esto ayuda porque al final les refuerza un poco todo el trabajo que han hecho durante todos estos años y cómo, en función de cómo estén ahora y todo lo que se trabaje ahora, es lo que va a hacer que saque mayor partido cuando llegue la AGI, con lo cual yo creo que sí que es una oportunidad que les puede impulsar. Yo en este tema, además, justo el otro día con mi hija, ella está estudiando informática, ¿no? Yo le decía, hija, lo de programar, está bien que aprendas, pero igual no. Pues luego puedes hacer la parte funcional, o el desarrollo de negocio, o la investigación. Y entonces me dice ya, entonces a ti, papá, te pagan por pensar. Y yo creo que es a lo que vamos, ¿no? O sea, es decir, yo cuando todo lo que está avanzando nos va a permitir, por lo menos en el caso mío más creativo, es dedicar más tiempo a esa creatividad, a ese pensar, a ese cómo lo aplico en ámbitos que a la IA le cuesta y le va a costar todavía. Y para mí fue muy bonito, ¿no? Yo creo que ese es hacia lo que tenemos que evolucionar también de la técnica a cómo aportamos valor, a cómo, o sea, entonces es un reto interesante. Bueno, cualquier avance tecnológico siempre significa oportunidad, o la mayoría de casos. En este en concreto, si hablamos de una IA que va a hacer todo, como decía Jesús, me va a tomar decisiones, va a pensar, pues espero que haya hueco en Torrevieja, pero fuera de ahí, no, es más el hecho de que se aplique con límites, ¿no? Que diga, como diga Pedro en este caso, que nosotros seamos los que pensemos y que la IA sea la que actúe, en este caso nos facilite la vida. Si es así, pues perfecto. Si no fuera por lo de la biotecnología que os he contado, una clara amenaza. ¿Por qué una clara amenaza? Porque si nosotros no nos empoderamos a nosotros mismos con la inteligencia artificial dentro de nuestro cerebro para ser capaces de estar a la altura de las máquinas, si nosotros dejamos de trabajar, al ser humano no le define el trabajo. O sea, el ser humano trabaja porque ha evolucionado eso. Pero si el ser humano deja de trabajar y todos tenemos una renta única, universal, ¿qué vamos a perder? La libertad. O sea que es una amenaza. Y la única manera de sobrevivir a esa amenaza va a ser con la biotecnología. Bueno, pues yo por acabar, yo creo que es lo veo más como una oportunidad, ¿no? Y la verdad es que lo veo claramente aplicando esta AGI, por ejemplo, a la parte física, ¿no? Que sería la robótica. Ya me estoy viendo un robot haciendo la plancha conmigo y ayudándome, así que es una oportunidad clarísima. Esta es la parte buena. Oye, pues muchísimas gracias. Espero que